Muy buenas tardes, queridos alumnos del tercer nivel. Mi nombre es el profesor Domingo Germán Barrio González. El día de hoy vamos a desarrollar nuestra materia de filosofía. Primeramente vamos a ir en el índice para poder ubicar nuestra materia en la página 189. Pero antes de desarrollar vamos a ir en la plataforma Filosofía tercer nivel. Acá podemos ver que la fecha del 02, la fecha del 09 y la fecha del 16 de agosto no tiene grabación. Vamos a desarrollar el día de hoy estas tres clases para poder adjuntar la grabación y así para que ustedes puedan visualizar. De todas maneras, ya tienen la guía. He visto que muchos alumnos ya han completado la tarea. Vamos a ver la tarea del 02 de agosto. Tengo inconvenientes con el internet. Como había mencionado, si es que ustedes no tienen inconveniente con el internet para ver la grabación, de todas maneras, ustedes van a tener la guía ahí debajo de la tarea. Lee el material de lectura desde la página 196 y 197 para realizar esta tarea. Ya tienen la guía ahí para poder completar. ¿Qué quiere decir eso? Que si en la página 196 y 197 tengo que buscar la respuesta que me pregunta en la tarea. Bien, estoy teniendo un poco de dificultad con el internet. Acá podemos observar que 25 alumnos ya han completado esta tarea del 02 de agosto. Lo que quedaría pendiente es adjuntar la grabación del desarrollo de la clase. La tarea del 0908, 21 alumnos. Recuerden que todas las tareas estarán disponibles hasta el mes de noviembre. Eso no quiere decir que van a dejar en el mes de noviembre para desarrollar, sino es para que ustedes puedan ver de acuerdo a la disponibilidad de cada uno de ustedes. Tienen 2 intentos permitidos. Si es que en el primer intento ustedes se equivocan 1, 2 o 3 preguntas o más, pueden anotar en una hoja la respuesta correcta, así para que en el segundo intento ustedes puedan completar la totalidad de la tarea para obtener el puntaje más alto. Vamos a ver la clase del 16 de agosto. ...17 alumnos ya han completado. Recuerden que tienen hasta el mes de noviembre todas las tareas para que puedan desarrollar de acuerdo a la disponibilidad de cada uno de ustedes. Bien, vamos a ver nuestro material para desarrollar la clase del 02, 09 y 16 de agosto. La página del 02 de agosto, vamos ahí en la página 196 y la página 197. Bien, vamos en nuestro material. Filosofía es 189. 196. Bien. Pueden guiarse con el número del PDF, o si tienen computadora ustedes van a poder visualizarlo mejor. Bien, esta sería la página del 126 de la clase 02 de agosto hasta la página 197. Bien, vamos a leer un poco para ver de qué se trata. La clase del 02 de agosto trata sobre el idealismo trascendental de Kant. ¿Quién era Kant? Nació en 1724 en Königsberg, antes de Alemania, ahora de Polonia, ciudad de la que solo salió en una ocasión.
Fue un hombre profundamente religioso, extraordinariamente metódico y disciplinado en su trabajo. Era hombre de buen corazón, de pueblo, que permaneció soltero durante toda su vida, como Descartes, Spinoza, Locke y Leibniz. Llevó una vida dedicada por entero al estudio y a la esperanza. Estaba muy impregnado de los ideales ilustrados y simpatizó con los ideales de la independencia americana y de la Revolución Francesa. En su tiempo dio testimonio de pacifista convencido, antimilitarista y opuesto a toda forma de patriotismo nacionalista excluyente. Vamos a mencionar sus obras. Suelen dividirse en 3 periodos: precrítico, crítico y postcrítico. Sus obras importantes pertenecen al periodo crítico: crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica y crítica del juicio. Por la originalidad de su sistema de precisión y profundidad de sus reflexiones, es uno de los filósofos más notables de todos los tiempos. Siempre es importante que lean este cuadrito porque puede salir como pregunta en la tarea. Para saber más, con frecuencia Kant es presentado como un filósofo especulativo y teórico, interesado exclusivamente por cuestiones relacionadas con el conocimiento racional. Pero, a decir verdad, todo su pensamiento intenta ser una respuesta seria a los problemas filosóficos, culturales y sociales de su tiempo. El objetivo principal de su filosofía es aclarar en lo posible las cuestiones planteadas en la actividad científica, la acción moral, la ordenación de la convivencia social y la realización de proyectos históricos mediante la acción política. También vamos a hablar sobre una breve esbozo de los intereses filosóficos de Kant. Kant fue el autor con mejor fortuna. Intentó realizar la síntesis entre 2 grandes corrientes filosóficas de la modernidad: el racionalismo y el empirismo. Pero además estudió y aportó soluciones originales a otros muchos problemas ya tradicionales en filosofía, tanto en el terreno epistemológico y puramente especulativo, como en filosofía práctica y moral. Kant resultó ser la figura de mayor relieve del movimiento ilustrado y uno de los filósofos más creativos y originales de todos los tiempos. Solo puede ser entendido desde la perspectiva de los intereses de la Ilustración. Los 4 intereses fundamentales de Kant fueron crítica de la razón teórica y crítica de la razón práctica. Atiendan bien esta parte porque puede salir como pregunta en la tarea. Crítica de la razón como tarea fundamental del filósofo. En la época de Kant coexistían muchas, diversas y opuestas interpretaciones sobre el objetivo y sentido de la tarea filosófica, la mayoría de los cuales persisten aún, para poner orden entre tanta discusión. Kant se propone someter a juicio la razón y descubrir la raíz de las interpretaciones antagónicas que la paralizan. El dogmatismo racionalista o creencia infundada en que la razón, por sí sola y al margen de la experiencia, basta para conocer la estructura de la realidad e interpretar su sentido. El positivismo conduce al escepticismo, que intenta reducir la realidad a los fenómenos aislados y no admite más que lo empíricamente comprobable, como lo entendía Hume. El irracionalismo, entendido como sobrevaloración del sentimiento, de la fe mística o del entusiasmo subjetivo, que termina por rechazar todo discurso racional sobre la realidad. Quiero que vean esta parte, lean esta parte ahí en el cuadro, la crítica de la razón. También
nos menciona que con tales corrientes en disputa no resultaba nada como ni fácil emprender una crítica de la razón cuyos objetivos últimos son la actividad racional, la ilustración y la libertad. Bien, hasta ahí podemos ver que la clase del 02 de agosto trata sobre el filósofo Kant. Por favor, si pueden leer con profundidad, así para poder responder las preguntas que le pide la tarea. Bien. La tarea del 09 de agosto trata desde la página 198 y la página 199, que podemos observar que sigue con el filósofo Kant. Concepción kantiana de la filosofía. Según Kant, la filosofía obliga a una crítica de los usos desnaturalizados de la razón y permite aventurar un nuevo estadio de libertad para la humanidad. Se requiere, por tanto, conocer las leyes, principios y fines últimos que descubren la naturaleza más genuina de la razón. Kant intenta hallar la esencia de la razón pura, entendida como facultad que establece los principios y que rigen el conocimiento de la naturaleza, las leyes que regulan el comportamiento y la acción moral, los fines últimos de la razón y las condiciones para alcanzarlos. Les recomiendo que lean este cuadro para saber más, donde la filosofía es para Kant la ciencia de la relación de todos los conocimientos con los fines esenciales de la razón humana. Esta definición mundana de la filosofía supone que a la filosofía corresponde establecer los principios dentro de los cuales es posible un conocimiento científico de la naturaleza, plantear responder a la pregunta ¿qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? Bien, seguimos con la actividad crítica de la filosofía ante la sociedad y la ciencia. La reflexión filosófica se produce en un marco sociopolítico y exige el uso público de la capacidad racional. El mismo poder político debería impulsar este ejercicio público de la razón atenta a las circunstancias políticas del momento. De este modo, tanto el poder político como las realizaciones de la ciencia y la técnica quedarán sujetos a la crítica libre de la razón. Por tanto, Kant opina que todos los conocimientos y ciencias deben estar al servicio de la promoción de los fines últimos de la razón, conseguir una humanidad más libre, más sabia, más crítica y más justa. Kant ante el racionalismo y el empirismo. La doctrina kantiana del conocimiento parte de una distinción fundamental entre dos fuentes de conocimiento. Primero, la sensibilidad y el entendimiento. Las dos vías de conocimiento poseen características opuestas entre sí. Tenemos lo que es la sensibilidad. Nos menciona que es pasiva y se limita a recibir las impresiones procedentes del exterior, colores, sonidos, etc., equivalente a lo que denominó ideas simples y impresiones de la sensación. Seguimos con entendimiento. En cambio, el entendimiento es activo y produce espontáneamente ciertos conceptos e ideas, sin derivarlos de la experiencia, como los de sustancia, causa, necesidad, existencia, etc. Las consecuencias de esta distinción son sumamente importantes. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para la ciencia? Tenemos las condiciones empíricas y las condiciones a priori. Las condiciones empíricas son las condiciones físicas, temporales o instrumentales que hacen posible la obtención de datos útiles para el conocimiento científico, mientras que las condiciones a priori hay condiciones para extraer datos científicamente aprovechables que son alterables.
son estrictamente necesarias y tienen un carácter general, afectan a cualquier individuo. Y ahí tienen los ejemplos. Les recomiendo que lean por si sale en las preguntas de la tarea de la plataforma. Recuerden siempre leer estos cuadritos donde dice para saber más. También hablaremos sobre la estrategia para investigar las condiciones que hacen posible el conocimiento científico. Acá, por ejemplo, nos menciona que hay que partir de que una ciencia es un conjunto de juicios o afirmaciones, proposiciones. El agua es un compuesto de los átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Acá nos menciona ejemplo del conocimiento científico. También tenemos juicios sintéticos a priori, un ejemplo, y los juicios a posteriori, que solo sabemos si son verdaderos a partir de la experiencia, y los juicios analíticos. Bien. La clase del 16 de agosto nos menciona que trabajemos en la página 200, que habla sobre la teoría del conocimiento en la crítica de la razón pura. La obra contiene 3 partes fundamentales, que es la estética trascendental, analítica trascendental y dialéctica trascendental. Corresponde a 3 facultades del hombre: sensibilidad, entretenimiento y razón. El entendimiento sería la capacidad de juzgar y la razón la capacidad de razonar. A estas 3 facultades corresponden 3 formas de conocimiento, que es el matemático, físico y metafísico. Y acá tienen un cuadro comparativo donde podrán visualizar mejor esta teoría del conocimiento en la crítica de la razón pura. La razón práctica y el conocimiento moral. La actividad racional o intelectual del ser humano no se limita solo al conocimiento de los hechos objetos. La razón se preocupa también de responder a la pregunta: ¿qué debo hacer? ¿Cómo he de actuar? Estas preguntas era que nos mencionó acá. Mientras la razón teórica pura se ocupa de lo primero, la razón práctica se ocupa de responder a tales preguntas. Razón teórica y razón práctica no son 2 razones diferentes en el hombre, sino 2 funciones perfectamente diferenciadas de una misma y única facultad racional. Una diferencia entre la razón teórica y la razón práctica. Acá nos menciona que la razón práctica se ocupa de conocer la naturaleza de cómo son las cosas. La razón práctica se ocupa de cómo deberían de ser. Una definición de cada uno, así para que ustedes puedan diferenciar y poder completar la tarea por si les pregunta en la plataforma. Les recomiendo a que lean la razón práctica y la razón moral según el filósofo Kant. Y hasta acá, queridos alumnos, vamos a culminar nuestras clases que quedaban pendientes de la grabación. Espero que puedan ir completando la tarea, no dejen todo a última hora. Cualquier duda o consulta que ustedes tengan, no duden en escribirme en la plataforma, que haré que en brevedad posible les estaré contestando. Vamos a seguir en la próxima clase sobre la libertad, inmortalidad y la existencia de Dios. Eso va a tratar el tema de la clase de la próxima clase. Espero que tengan una excelente tarde, noche, y vamos a estar en contacto. Cualquier duda o consulta, estaré en la plataforma. Si por ahí tienen alguna duda o si quieren preguntar acerca de la tarea, de la materia, estaré aguardando. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde para todos. Hasta luego.